El modelo rural argentino no solo atenta contra la seguridad social de la población, también está atentando contra su propio futuro. Los suelos agrícolas de la Argentina están perdiendo rápidamente su fertilidad por el cultivo de soja. Uno de los conceptos básicos de la producción agropecuaria es la rotación de cultivos. Para que la tierra se mantenga fértil, se deben intercalar cultivos de distintas especies y también la producción de ganado a lo largo de los años. La variedad de producciones enriquece los suelos y mantiene su vitalidad. La repetición del mismo cultivo agota los suelos y produce una pérdida creciente de su fertilidad. A pesar de esto, el actual sistema agrícola argentino está basado en el monocultivo de soja y los problemas ya están empezando. Primero nos dijeron que la soja aportaba nitrógeno al suelo, que era bueno porque era una oleaginosa. Pero resulta que lo que descubrimos que no es así, digamos. La soja podrá aportar algo hasta cierto punto, digamos, pero una vez que se logran mejores rindes con variedades buenas, todas esas cosas, en lugar de aportar, le está sacando, y está sacando muchísimo. Nos estamos quedando con el esqueleto del suelo en realidad. Muchos productores creyeron que la siembra directa sería una solución al problema del empobrecimiento de los suelos. Cuando este sistema es usado con rotación de cultivos, se transforma en una práctica que permite conservar los suelos, ya que los restos de la cosecha anterior se incorporan a la tierra como materia orgánica. Algunas especies, como el sorgo o el maíz, son ideales para rotar los cultivos porque su abundante materia vegetal enriquece el suelo. Con el monocultivo de soja, la siembra directa pierde sus beneficios para la conservación de la tierra y sirve solo para bajar los costos. La soja deja muy pocos restos vegetales y por lo tanto su aporte de materia orgánica al suelo es mínimo. El monocultivo de soja deja los suelos desnudos y desprotegidos después de cada cosecha. Para peor, la soja necesita muchos más nutrientes que otros cultivos para crecer y madurar. El cultivo de soja en sí mismo es muy demandante o es un alto extractor, si podemos decirlo así, de nutrientes por unidad o por kilo de grano producido. Si uno lo compara, por ejemplo, con el cultivo de maíz, en realidad las necesidades nutricionales de nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y de otros nutrientes de soja son prácticamente del doble de las del cultivo de maíz, ¿no es cierto? Las investigaciones indican que la concentración de nutrientes está bajando drásticamente en los últimos años a raíz del monocultivo de soja. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Buenos días. licenciado? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Acá traje unas muestras de suelo. A esto se suma que algunos nutrientes, como el fósforo, no son renovables y una vez agotados deben incorporarse al suelo de manera artificial. Recientes estudios revelan que en los últimos 20 años cayó abruptamente la cantidad de fósforo en el suelo y los especialistas pronostican un futuro poco alentador. Si uno piensa que los niveles de fósforo, otro nutriente esencial para el crecimiento de las plantas y la producción de las mismas, pasó también de situaciones de 60 partes por millón a niveles actuales que están entre los 10 y 15 partes por millón en ese lapso de 20 años, uno podría pensar o esperar que esta situación no se va a sostener mucho más allá de 15 o 20 años. Es decir, vamos a ir cayendo por una escalera de disminución de la fertilidad de los suelos que en definitiva nos va a llevar a niveles de producción muy bajos si no tomamos las medidas que corresponden. Aparte de requerir muchos nutrientes, la soja es una planta muy eficiente en extraerlos de la tierra. Esto le permite mantener un buen rendimiento en suelos en los que otros cultivos no crecerían. Como los productores ven que obtienen buenas cosechas, se ahorran el gasto de fertilizar la soja y las plantas
toman todos los nutrientes que necesitan exclusivamente del suelo. En la cosecha del año 2002, en la que se exportaron 30 millones de toneladas de soja, se fueron con los granos 900.000 toneladas de nitrógeno, 200.000 toneladas de fósforo y 140.000 toneladas de azufre. Si esas toneladas de nutriente se traducen en equivalente fertilizante, que sería lo que tendríamos que estar aplicando para reponer todos esos nutrientes que se llevaron los granos de soja, estaríamos hablando de un costo aproximado que llegarían a casi 900 millones de dólares. Si tenemos en cuenta que la gran mayoría de los granos de soja se exporta, estaríamos hablando de que exportamos, ¿no es cierto?, en el orden de esos 900 millones de dólares. En la cosecha de soja del año 2002, se facturaron alrededor de 5.000 millones de dólares estadounidenses. Fíjense que casi un 20% de esos 5.000 millones de dólares que producimos con la cosecha de soja representan lo que le sacamos como nutrientes a nuestro suelo, ¿no es cierto? Los nutrientes que se exportan junto con la cosecha casi no se reponen. Así, el suelo argentino está entregando al negocio de la soja transgénica un subsidio de casi el 20% en forma de nutrientes. A pesar del daño que produce en los suelos, la superficie sembrada con soja transgénica aumenta casi 1 millón de hectáreas por año. Las importantes ganancias que deja su cultivo llevan a que se siembre incluso en lugares que no son aptos para la agricultura.